Entonces, algunos de los ejemplos de sustantivos en caso genitivo dentro de una oración. Al-ismu ba'da harf al-jar. El sustantivo después de una harf jar, que es una preposición. Recuerden en las lecciones iniciales cuando hablamos de harf jar, de las partículas genitivas, son aquellas que afectan al sustantivo, y cuando un sustantivo está precedido por un harf jar, por una partícula genitiva o una preposición, el sustantivo va a cambiar de nominativo a genitivo. Algo que quiero resaltar aquí: el estado natural de los sustantivos en árabe es nominativo. Ellos solamente se transforman en acusativo o en genitivo cuando hay una causa, ¿verdad? Ya los acusativos los vimos anteriormente. Entonces, esta es la causa que afecta a un sustantivo y lo convierte en genitivo dentro de una oración. La oración dice: Waqafa, se puso de pie, al-mudarrisu, el profesor, fil fasl, en el salón de clases. Waqafa al-mudarrisu, el profesor se puso de pie. ¿Quién es el sujeto? Al-mudarrisu, y vemos claramente que está con dhamma, quiere decir que es nominativo. Fi es una preposición y se traduce como en. Al-fasli, el salón de clases. Debido a que el salón de clases está precedido, al-fasli está precedido por fi, entonces al-fasli va a tomar kasra, porque es un sustantivo genitivo, un ism majrur, un sustantivo majrur, un sustantivo que está afectado por una partícula genitiva o preposición o harf jar, ¿ok? Ya esto lo vimos anteriormente. Y toda esta frase, fil fasl, es el objeto de la oración, ¿ok? Él se puso de pie en el salón de clases, ¿ok? Entonces, esta es la primera razón por la cual un sustantivo puede estar dentro de una oración en caso genitivo, porque está precedido por una de las preposiciones. La siguiente. Cuando el sustantivo es anexado. Bueno, aquí tenemos la oración completa. Hadihi qittul binti. Este es el gato de la niña. ¿Ok? En árabe no tenemos la palabra, sí tenemos la palabra de, pero cuando hacemos este tipo de oraciones en la cual un objeto pertenece a otro, no utilizamos nada que traduzca como de, sino que utilizamos una oración que se conoce como, o una frase que se conoce como, como, eh, como murakkab edafa, o frase posesiva, en la cual el primer objeto o el primer sustantivo es el sustantivo poseído. Y el segundo sustantivo es el dueño o poseedor del primer sustantivo. ¿Ok? Entonces, qittul binti traduce el gato de la niña. Y yo no veo ninguna D por ningún lado, pero veo que el primer sustantivo, a pesar de ser un sustantivo propio, no lleva alif lam, no lleva el artículo definido. Y también veo que a pesar de no tener artículo definido, no tiene dammatain. Entonces, ya yo sé, si no tiene ni alif lam ni tampoco tiene dammatain, entonces es un sustantivo que pertenece a un segundo sustantivo. Y lo que me lo confirma es que el segundo sustantivo termina en kasra o está en caso genitivo, porque es el que posee el primer objeto. Qittul binti. Junto traduce el gato de la niña. ¿Ok? Entonces, al binti es un sustantivo que se conoce, su posición en la oración se conoce como mudaf ilay. Mudaf quiere decir anexado. Entonces, anexado sería el qitta, qittatu. Y mudaf ilay, o el sustantivo al que es anexado, es al binti. ¿Okay? De pronto esto suena un poquito complicado, pero para tenerlo más claro.
solamente vamos a estudiar dos razones por las cuales un sustantivo va a estar en caso genitivo dentro de la oración. El primero es cuando el sustantivo está precedido por una partícula genitiva o una preposición. Y también por un adverbio, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero aquí una preposición o una harf jar o una partícula genitiva en general. Entonces tenemos el ejemplo, وقف المدرس في الفصل. وقف se puso de pie, المدرس el profesor, في aquí está la preposición, الفصل en el salón de clases. الفصل está en caso genitivo debido a la preposición. El segundo caso por el cual una palabra va a estar en caso genitivo dentro de una oración es porque es el poseedor de un objeto. Entonces tenemos el ejemplo, هذه قط البنت. Este es el gato de la niña. ¿Quién es el poseedor? La niña, البنت. Por ende, la niña, el binti, va a terminar en kasra, va a estar en caso genitivo porque es el dueño, es la dueña, en este caso, del gato. ¿Y yo cómo sé que es la dueña del gato? Porque tiene kasra y porque está de segundo en la oración. Y porque el gato, que es el artículo o el objeto que es poseído, no tiene ni alif lam ni tiene dhammatain. Entonces, hadihi qittul binti, ese es el gato de la niña. ¿Ok? Entonces, aquí vemos. De los ejemplos anteriores entendemos que el caso gramatical de los sustantivos depende de su posición en la oración. Esto ya tiene completo sentido. ¿Qué rol está jugando mi sustantivo dentro de la oración? ¿Es el fa'il? ¿Es el sujeto de una oración verbal? ¿Es el mubtada? ¿Es acaso el sujeto de una oración nominal? ¿Es el que recibe la acción? Es decir, es un maf'ul bihi. ¿Es un estado? ¿Ok? Es un sustantivo que está precedido por una preposición. Es un sustantivo que es el poseedor o dueño de otro, es decir, es un mudaf ilayh. Es un sustantivo que está afectado por la partícula inna o por la partícula kana, o es el sustantivo que sigue el proagente de un verbo en voz pasiva. Esos son los diferentes casos por los cuales mi sustantivo va a tomar diferentes terminaciones. Cuando es un sustantivo mu'rab, cuando es un sustantivo que cambia, cuando es un sustantivo que su última vocal se puede ver afectada según su posición dentro de la oración. Ahora, yo sé que las palabras suenan complicadas, pero cuando lo vemos en el ejemplo tiene completo sentido. Esto es importante, porque si yo en árabe no le presto atención a la terminación de las palabras, si yo no estudio o no comprendo el caso del i'rab, yo nunca voy a entender qué rol juega una palabra dentro de la oración, porque el árabe no es un idioma secuencial. Eso ya lo expliqué anteriormente. ¿Ok? Ahora, el signo final, vamos a estudiar el signo final de un sustantivo declinable.